Nosotros somos el grupo 4. Vamos a presentar la estructura conceptual. Los integrantes son Esneider Benavides, Sonia Sarmiento y quien les habla Alexander Chávez. Nuestra tutora es Mónica Bernal. Entonces, el orden que vamos a seguir para la presentación es la historia, luego vamos a presentar la estructura conceptual de la estructura matemática y finalizamos con la estructura conceptual de las fracciones equivalentes positivas. Entonces, en cuanto a la historia, encontramos que las fracciones positivas surgieron por la necesidad de situaciones de medición de magnitudes como longitud y superficie, el tratamiento de cantidades de objetos y las divisiones inexactas. Las civilizaciones que encontramos que iniciaron a desarrollar este tipo de concepto fueron la Mesopotamia, que usaron las fracciones en situaciones de reparto, en el comercio, los egipcios, que usaron las fracciones unitarias en situaciones de tratamiento de cantidad de objetos para resolver problemas de la cotidianidad, el griego, donde la fracción fue usada como razón o relación entre dos números enteros y la asociaron a longitudes, los árabes, que dieron origen a lo que conocemos hoy como nuestro sistema de numeración o algo parecido, donde pudieron expresar números con notación similar a la actual como numerador y denominador, pero no ponían la línea en el medio. Y la hindú, que usaron las fracciones para medir magnitudes y establecieron unas reglas para efectuar operaciones. En cuanto a la estructura conceptual de la estructura matemática, el centro de este mapa conceptual son las fracciones positivas. Desde ahí vamos a arrancar y vamos a tratar de llegar a las fracciones equivalentes positivas. ¿Listo? Entonces, ahí nos surgen elementos como el contexto, donde se dan las fracciones, que son el discreto y el continuo, y vemos que estas fracciones tienen elementos como numerador y denominador. Acá, bueno, encontramos que, bueno, antes de continuar, nosotros la línea continua la tomamos como conceptos y la línea punteada van a ser nuestros procesos. ¿Listo? Entonces, acá, en cuanto a las interpretaciones, vemos que se pueden, o las interpretaciones que vimos fue la fracción como parte de todo, que indica la relación existente entre una parte y un todo, la cual asociamos a medida, el reparto, que vimos que se dan situaciones de repartición de una totalidad en partes iguales. Después vamos a lo que es razón, donde establece la relación entre dos cantidades de determinada magnitud. Luego vemos operador, que puede ser considerado como un transformador cuando convierte una fracción inicial en una fracción final. Y en cuanto a interpretaciones, también vemos el cociente, que lo vemos como proceso, donde lo relacionamos directamente con la división, y el resultado de esta división nos puede dar un decimal exacto en cuanto a fracción, un no decimal que nos lleva a los naturales y un decimal periódico. Aquí relacionamos lo discreto y continuo con las interpretaciones. Luego de esto, encontramos los tipos de fracciones, donde está la fracción propia, en el que el numerador es menor que el denominador, la fracción impropia, donde el numerador es mayor que el denominador, y ahí podemos llevar a partir de un proceso de conversión al número mixto. También vemos la fracción igual a la unidad, donde el numerador es igual al denominador. En tipos de fracciones también encontramos la fracción irreductible, que es aquella que no se puede simplificar, y la fracción reductible, que es aquella que sí se puede simplificar. Digamos que nosotros establecimos que la fracción reductible e irreductible siempre se puede amplificar sin ningún problema. Aquí relacionamos los elementos con los tipos de fracciones y relacionamos también la interpretación con los tipos de fracciones. Después de esto vimos las operaciones de las fracciones positivas, las cuales vimos que era suma, resta, división y multiplicación. La multiplicación, viéndola también se puede ver eh, como potenciación y radicación. ¿Listo? Después eh, vimos que cada una de ellas respondía a unas propiedades, donde la suma y la multiplicación
tenían asociativa, conmutativa, distributiva, elemento idéntico y cerradura. La resta cumple la propiedad distributiva, el producto respecto a la resta, y la división cumple la propiedad de cerradura y elemento idéntico. Operaciones las relacionamos con tipos de fracciones, pues porque se pueden operar. Luego, vimos que el fundamento de suma y resta se asocia con el proceso de encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Este proceso permite expresar las fracciones que son heterogéneas a partir de la amplificación como fracciones homogéneas, es decir, representan fracciones de distinto denominador, o fracciones homogéneas que tengan mismo denominador. Además de decir si son heterogéneas o homogéneas, encontramos una relación entre las fracciones que es de orden. Entonces, allí vemos, en ese orden vemos dicotomía, y entonces tenemos mayor que y menor que. Entonces, cuando relacionamos dos fracciones, si cumplen estos valores de la tricotomía, encontramos que no son equivalentes, y si encontramos, o si cumplen que son iguales, vamos a encontrar que las fracciones son equivalentes. Bueno, y finalizamos estableciendo en este mapa conceptual, estableciendo que hay varios procesos para mirar si las fracciones, bueno, que podemos llevar para operar con las fracciones. En cuanto a la estructura conceptual de las fracciones equivalentes positivas, nuestro centro va a ser fracciones equivalentes positivas, y vamos a ver como subestructuras la simplificación y la amplificación de fracciones. Entonces, nuevamente encontramos los elementos como el numerador y el denominador en las fracciones, y de allí puedo decir que si las fracciones tienen el mismo denominador, van a ser homogéneas, y si tienen diferente denominador, van a ser heterogéneas. ¿Listo? Entonces, aquí, después de fracciones equivalentes positivas, vamos a decir que dos fracciones son equivalentes si podemos establecer una relación de igualdad, es decir, si representan la misma cantidad. Después de lo de igualdad, lo relacionamos con verificación. Entonces, encontramos diferentes formas de realizar la verificación de esta igualdad. Entonces, una es la comparación gráfica, que básicamente es ver la gráfica y ver que tienen la misma forma y son lo mismo. El cociente, donde vemos que es el resultado de las fracciones desde su interpretación, y la otra es la propiedad de extremos y medios, donde, bueno, hacemos la operación de extremos y medios. Esto también lo relacionamos con interpretaciones que podemos llevar a cabo con la interpretación parte todo, operador, cociente, razón y reparto. Y después, si encontramos lo de simplificación y amplificación, cuando salen las fracciones equivalentes positivas, donde el proceso de simplificación es división del numerador y el denominador por un factor común, y amplificación es multiplicación del numerador y denominador por un mismo número natural. Y pues lo asociamos a descomposición en factores. Luego vemos que permiten establecer una equivalencia. En la simplificación es necesario que la fracción sea irreductible. En el proceso completo de simplificación, cuando continuamos simplificando y la fracción no se puede simplificar más o reducir más, genera una fracción irreductible, que es la representación. Listo.